bienvenidas, bienvenidos todos a Políticamente Incorrecto. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Sí, pasaron cosas, tuve un problema de la garganta, fíjense, tuve que estar callado, callado por varios días, una cosa dificilísima para mí que me encanta comunicarme. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, hoy 28 de diciembre. Domingo 28 de diciembre, el último domingo del año. Me da muchísimo gusto volver a estar contigo, volver a poder platicar. Sí, pues notaste inclusive que los videos de la semana, los videos diarios, pues también tuve que usar algunos que ya había grabado desde antes, pues precisamente por el problema de la garganta, pero ya estamos bien afortunadamente. Y hoy 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, no vayas a caer, porque suficientes malas bromas, suficientes mentiras tenemos todo el año con el gobierno, con los gobiernos, como para que encima alguien te gaste la broma pesada del 28 de diciembre del Santo de los Inocentes. Pero muchísimas gracias por estar aquí otra vez, es realmente motivante poder terminar un año que se me fue rapidísimo, volando. Yo sé que ese es un cliché y que se dice siempre, pero ahora sí lo sentí muy rápido. Y bueno, pero estamos celebrando que termina, estamos celebrando que viene un 2026 que yo espero que sea mucho mejor que el 2025. Pasaron cosas personales delicadas y profesionales buenas, pero para el país, bueno, pues nos sacudimos por todos lados. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quisiera hacer un breve recorrido de las cosas que en mi punto de vista marcaron el 2025. Quiero compartirlas contigo, a ver si tú coincides, estas cosas que las marcaron con respecto a cómo va a ser el país en el futuro. En ese sentido, las marcaron y te daré una opinión sobre el 2026 también. Y cómo podemos prepararnos para eso. Para eso es lo que tengo pensado este Políticamente Incorrecto de hoy, este programa de hoy, este podcast de hoy, que me acompañes a ese recorrido por las cosas que marcaron al país de acuerdo a lo que va a pasar en el futuro de nuestro México, de nuestro bellísimo México, que además tiene repercusiones, por supuesto, en lo que va a pasar en América Latina. Pues somos países hermanos, países que pensamos muy parecido, que tenemos problemas muy parecidos, no solo hablamos el mismo idioma, sino compartimos muchas cosas muy similares. Y por eso agradezco muchísimo a todas las personas que de América del Sur o de América Central o de Norteamérica me hacen favor de invertir su tiempo, escuchar, encima escribirnos, mandarnos saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que me escriben, que nos escriben permanentemente, que me comparten algunas de sus problemas, me comparten su visión, sus reflexiones. Y bueno, trato de contestarles a todos. No siempre me da tiempo porque son muy generosos con los comentarios en los videos, en los míos y en los que les comparto de otras personas que creo que ustedes deben conocer. Algunos muy interesantes, como aquel del mensaje que dio el presidente del comité del premio Nobel, que se los compartí, buenísimo, pero otras mesas de análisis que se hacen en otros canales y te los comparto porque creo que vale la pena. Y por supuesto las cuestiones de humor que también creo que valen la pena, humor político, porque como siempre he dicho, en nuestra región latina, en nuestro México, si no es con humor, no vamos a sobrevivir todas estas locuras. Pero me da muchísimo gusto otra vez agradecerte, porque recuerda, estos programas más largos de fin de semana son para agradecerte y agradecerte y agradecerte y comunicarnos un poco más, convivir un poco más. Y bueno, de una vez te comento, hoy me puse corbata, siempre estoy nada más con el saco y la camisa, pero hoy quiero agradecer muchísimo y además pues es las fiestas decembrinas, entonces una corbata roja pues me parece no cae mal como accesorio para celebrar estas fiestas. Espero que hayas pasado una bellísima Navidad. Si tu religión es de las que lo celebra como la mía, que soy católico, pues felicidades. Y si no, pues ojalá que hayas pasado unos muy buenos días de vacaciones, pero además nunca caen mal las bendiciones, aunque sean de otra religión. Así que espero que la hayas pasado muy bien.
lleno de bendiciones, que tu casa solo caigan bendiciones y buenas noticias en lo que resta del año y en el 2026. Y por supuesto, lleno de amor, de cariño, de esta satisfacción de estar en familia o con las amigas o los amigos, pero que puedas estar rodeado de mucho cariño. Y reitero, todas las bendiciones para el 2026, para ti, para toda tu familia. Pero bueno, si te parece, vamos enseguida al tema del 2025 y cómo empezamos, para ir haciendo algunos comentarios sobre ellos a modo de un breve análisis que nos pueda servir a todos para lo que viene en el 2026. Bueno, pues bienvenido otra vez. Gracias otra vez. Mil gracias por estar aquí en este podcast, en esta sesión, en este programa de Políticamente Incorrecto. ¿Por qué? Pues porque aquí decimos realmente cómo son las cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y recuerdo entonces, 25 de enero. El 13 de enero, la ilegítima, la señora Espuria, la que está en la presidencia, Sheinbaum, presenta el Plan México. Eso que, pues ya saben, es sus anuncios, es propaganda, es hacer como que están haciendo algo bien, porque van a llegar de la economía número 12 en la que ya estamos, en la que todo esto llamado neoliberalismo criminal, infernal, nos llevó a la economía número 12. Ahora ellos dicen que nos van a llevar a la economía número 10. Sí, nada más hay que analizar cómo le van a hacer si estamos creciendo cero. Cero es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿eh? Recordando que teníamos 3%, 4%, hasta casi 5% en los sexenios anteriores. Anteriores a Morena, porque el sátrapa tampoco creció nada. Cero. 0.4, 0.3, 0.5, ahí están, pero es cero. Cero crecimiento. Y van a llevar la economía a la número 10 del mundo, de las 200 del mundo. Estamos en la 12. Pero creciendo cero, con una incertidumbre terrible del mundo sobre México, con alianzas con Nicaragua, Venezuela, Cuba y Rusia, y Corea del Norte, por supuesto, e Irán también. Entonces, bueno, por supuesto, la inversión no es de esos países en México, las relaciones comerciales no son de esos países con México. O sea, todos los países que son nuestros aliados no son con los que nos estamos sumando y con los que estamos relacionando, o los que se está relacionando el gobierno de Sheinbaum, Obrador y Morena. No, ellos con las dictaduras, pero el mundo, el que podría llevarnos a esa economía número 10, esa está enojada con nosotros, ese mundo, por todas las burradas, brutalidades, irracionalidades que han hecho en toma de decisiones políticas, económicas y sociales estos de la autodenominada, cualquier cosa, whatever that means, que eso signifique 4T. Entonces, lanza su Plan México, no sirve para nada, no genera ninguna confianza, no manda ninguna señales de certidumbre, simplemente es un anuncio de propaganda más, como toda la propaganda que oímos en el año, como toda la propaganda que tenemos 7 años escuchando de esta gente. Entonces, a mí me parece que tenemos que pasar a lo otro que ocurrió en enero, que también fue una decisión importantísima para México. Toma posesión Donald Trump, el presidente número 47 de Estados Unidos, toma posesión por segunda vez en Estados Unidos el 20 de enero y manda una señal clarísima con esto de los aranceles al mundo entero. Y bueno, eso sí que ha sacudido precisamente por lo que ha hecho Donald Trump en todos los niveles. Algunas cosas muy polémicas, muy cuestionadas, otras que han ayudado mucho a nuestro país, directa o indirectamente. Y el 20 de enero mismo mandó esa señal. Ya lo había dicho, pues lo hizo. Nombró organizaciones terroristas a todas las organizaciones criminales en México y 2 de Venezuela, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que luego ya nos dimos cuenta que Obrador los trajo a México. Obrador, Sheinbaum y Morena los trajeron a México, mientras el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco entraban a Venezuela también. Hicieron un intercambio, esto como buenos sátrapas totalitarios. Después, en febrero,
México, curiosamente, después de los brincos de Trump, en febrero el gobierno mexicano manda 29 narcos a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Corriendito, así, después de que los nombraron organizaciones terroristas, pero se quejaban de la soberanía, ¿te acuerdas? El dale y dale que la soberanía y que los gringos y que ellos no mandan y que ellos no nos pueden pedir nada. Y bueno, 29 narcos a Estados Unidos así, corriendito y de rodillas. Y luego mandaron otros 26, total, completaron 55 narcos mandados a Estados Unidos, cosa que no había pasado nunca, inédito completamente. ¿Y por qué pasó? Porque Trump le tronó las castañas a Sheinbaum, Obrador y a Morena. El problema es que estos siempre han sido muy chaparros, muy diminutos en sus tamaños para discutir con el mundo. Se los he platicado muchas veces, por eso Obrador nunca fue al grupo de los 20, en donde está el 85% del Producto Interno Bruto del mundo, el 80% del comercio internacional. Nunca fue. Sheinbaum ahora cumplió 80 años, la Organización de las Naciones Unidas, no se paró. El único evento que junta a los 200 presidentes del mundo, hombres y mujeres. No se paró. Aquí en Nueva York, aquí al lado, no, a 3 horas de México, no se paró. Porque no tienen el tamaño, porque no tienen la capacidad de ver cómo juega México y cómo debe jugar en el mundo. Porque prefieren asociarse a los que piensan igual que ellos, a los dictadores, como Venezuela, Nicaragua, decía Cuba, Corea del Norte, Irán, los terroristas de Hamas. O sea, a esos son con los que pueden jugar. Si se junta el mundo, no, yo ya no juego. Imagínense aquí al lado, en un vuelo de 3 horas. Ahí tenía el mundo entero. Bueno, hay muchas señales sobre esto, lo diminutos que son todos estos de la pseudo llamada 4T. Y se notó clarísimo siempre porque no han podido trabajar con Trump, no han podido discutir con Trump. Hay un rechazo, por supuesto, clarísimo de Trump a Sheinbaum, a Obrador, a Morena, porque simplemente sabe que son comunistas, sabe que no piensan como él, saben que son totalitarios, pero sobre todo pseudocomunistas. Entonces, en esa lógica, pues Trump ha rechazado. Bueno, es la primera vez que un presidente de México, en este caso mujer, se tarda 1 año en saludar al presidente de Estados Unidos y viceversa. 1 año. ¿Por qué? Porque a Trump no le interesa verla, ni tratar con ella, ni platicar con ella, nada. Está por teléfono, han hablado y se acabó. Tuvo que pasar más de 1 año para que por el fútbol, por la FIFA, se saludaran ahí un ratito y ya, se acabó, punto. Ahí hablamos luego por teléfono. Imagínense su vecino de 3.500 kilómetros de frontera. Pero ese es el tamaño. No han podido encontrarle la forma y cada vez que les truenan los dedos corren a poner 26,000 soldados a apalear migrantes como lo hizo Obrador y luego Sheinbaum con 10,000 soldados a apalear migrantes. Como si nosotros, la ciudadanía mexicana, con toda esta desgracia y toda esta tragedia de la inseguridad, no necesitáramos que hubiera Guardia Nacional o soldados cuidando el territorio nacional y a las y los mexicanos. Absurdo completamente, pero es eso. Es lo diminutos que son. Nunca han discutido con ellos, nunca han reflexionado con ellos, nunca se han aliado a ellos, nunca han trabajado con los gringos y con los canadienses. Entonces, lo que logran es no poder tener interlocución cuando hay situaciones difíciles. Recuerden que antes México siempre tuvo relaciones muy estrechas con think tanks, estos grupos de pensamiento, con la academia, o sea, universidades de Estados Unidos, con medios de comunicación, con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, con diputados de ambos partidos, con senadores de ambos partidos, con áreas claves del gobierno de Estados Unidos. Todo se acabó. Desmantelaron los consulados, desmantelaron el ProMéxico, ¿se acuerdan? Que hacía promoción de nuestro país y contactos específicos para relaciones internacionales, fuera comercio o fuera diplomacia o fuera lo que fuera. Todo eso lo despanzurraron. ¿Para qué? Para agarrar el dinero y meterlo en sus obras faraónicas, fálicas, que no sirvieron para nada y para robárselo. Bueno, entonces, pues cuando truenan los dedos, Trump salen corriendo. Precisamente
por ese tipo de cosas. Bueno, luego, otra cosa que marcó claramente el 2025, y te acordarás, Techiutlán, Jalisco, en marzo del 2025, esto que era un campo de exterminio y ellos no las quisieron vender, sí, todavía con el fiscal ese arrastrado que controlaban, pero que él andaba haciendo sus investigacioncitas por otro lado para tener sus hilos propios de independencia. Él salió a decir que no era un campo de exterminio. ¿Se acuerdan? Yo hasta le dije en el video que dice, no, si es que era una venta de ropa usada americana, lo que tenían ahí, zapatos, ropa, ¿no? Calcetines, tenis, todo había ahí. Un crimen garrafal, las dos cosas, que exista un campo de exterminio como Techiutlán, Jalisco, que llamó la atención del mundo. En Jalisco, un estado de 9 millones de personas, punta de lanza del desarrollo económico de nuestro país. Techiutlán, el rancho Izaguirre, ¿recuerdan? Increíble que luego nos hayan querido venir a vender. Además nos dimos cuenta por las madres buscadoras, estas más de 105, 108 organizaciones de la sociedad civil que con las manos y con palas buscan a sus hijos e hijas en el territorio nacional. Recuerden que hay más de 6,000 fosas clandestinas. Más de 6,000 fosas clandestinas que han encontrado en nuestro país en esta locura, en esta masacre, en esta tragedia que ha sido México, en ese submundo de la delincuencia organizada y que le pega a todo el país en todos los sentidos. El rancho Izaguirre, precisamente ahí. Ahora, luego recuerden que nos enteramos también de que al lado del estadio en donde va a ser el Mundial, en Jalisco, ahí en la zona metropolitana de Zapopan y Guadalajara, encontraron a unos metros 450 bolsas con restos de cadáveres. Ahí, también en este terrible 2025. Y no pasó nada. No, bueno, pues acuérdate que hay un acuerdo entre la delincuencia organizada y el gobierno de Obrador, Sheinbaum y Morena, de si matan a alguien los de la delincuencia organizada, pues se llevan los cadáveres para que no le cuente a ellos como un delito, a la delincuencia organizada, y a Moreno, Obrador y Sheinbaum que no les cuente como un homicidio. Entonces el mejor negocio es llévatelo y entiérralo por allá. Ya si encuentran la fosa clandestina, bueno, pues ya llevamos 6,000, ¿no? Pero allá pierde el cuerpo y que no cuente el homicidio. Bueno, esa es parte de toda esta desgracia. Pero adelantamos, vamos a julio. ¿Qué pasó en julio? Las elecciones del Poder Judicial. En junio, fue en junio, las elecciones del Poder Judicial. Algo que definitivamente marcó terriblemente, fue el último clavo de la muerte del Poder Judicial. Y con eso se coronan. Después del robo de haber tenido 54% de los votos y haberse quedado con el 75% de los diputados federales, después de ese gran robo, pudieron hacer todo lo demás, ya le cambiaron el 70%, acuérdate que hicimos un video sobre eso, 70% de los artículos de la Constitución, ya lo cambiaron, que es lo que hacen todas las dictaduras. Lo primero, cambiar la Constitución para que me favorezca a mí en todo. Ya le cambiaron el 70%, 106 de los 136 artículos de la Constitución. Así de claro. Y luego, ¡zas! En junio, el Poder Judicial. Toda esta farsa que vimos de los acordeones, ¿se acuerdan? Es que eso pinta de cuerpo entero lo bestial, lo irracional, lo cavernícola, lo troglodita que son Obrador, Sheinbaum y la gran mayoría de los morenistas. Por eso, bueno, y es que los que no lo hacen son cómplices, así que son todos los morenistas los que han validado esa tragedia. Ningún país en el mundo, ninguno de 200 países hace eso. Hacer una pseudoelección, controlarla con un acordeón, y todo lo que pedía el gobierno y Morena que saliera en ese acordeón salió. 99.99 de efectividad del acordeón. Y todavía tiene el cinismo, el pseudo presidente palero del Poder Judicial,
si este señor de Oaxaca, decir que él se lo debe a millones de personas que votaron por él. Son unos cínicos todos descarados. Increíble, increíble. Eso marca al país sin ninguna duda, como todas estas cosas. En diferente aspecto, pero lo marca. Ahora, y se probó, ya hay jueces de la delincuencia organizada. Sí, una de las abogadas del Chapo es jueza. Y se lo dijimos 20 veces, pero es que no les importa. No es que se lo digan o no, ellos lo saben. Ellos están metiendo a sus aliados de la delincuencia organizada de jueces. Ellos van a controlar para sí y para sus aliados de la delincuencia organizada el Poder Judicial. Entonces, a ver quién los encarcela, a ver cuándo los encarcela. Claro que no. Esa es precisamente la idea. Bueno, luego seguimos con el pequeño escándalo de la barredora. Julio nos trae la explosión del escándalo de la barredora. Anda huyendo el Bermúdez, todo se detona. Recuerden, en mi estado, recuerden que soy de Tabasco, se detona porque un general hace una entrevista rarísimo y suelta que andaba huyendo Bermúdez. Y de esa entrevista nos enteramos todos en julio que el ex secretario de Seguridad Pública, uña y mugre de Adán, a su vez uña y mugre Adán de Obrador, era el jefe de la delincuencia organizada en Tabasco. Que cuando llegaron a Tabasco se dieron cuenta de quienes controlaban el crimen, los mataron y ellos se quedaron con el negocio del crimen. Sí, Hernán, Adán y Obrador. Así. Y eso fue lo que hicieron en muchas partes del país. De esa manera, o se aliaban con la delincuencia organizada o los mataban y ellos controlaban la delincuencia organizada. ¿Qué tal, eh? No. Está para hacer 350 capítulos de una serie enorme o varias series de Netflix, ¿eh? Son películas de terror, lo que hemos vivido en el 2025 y ojalá toda la población esté consciente de eso. Bueno, en julio explota el nada pequeño escándalo de la barredora, enorme, que involucra a morenistas de todos los tamaños y que más, a Obrador y a Sheinbaum directamente por cómplices. Obrador porque lo operó en todo el país, Sheinbaum lo operó en la Ciudad de México y Obrador lo amarró en todo el país. De ese tamaño es lo que hicieron estos sinvergüenzas, estos criminales, y nos dimos una idea cuando huyó este exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en precisamente julio. Así fue. Ahora, en septiembre, nos pasamos a septiembre, el informe de Sheinbaum, el primer informe. ¿Y qué dijo? Bueno, no quiero ni perder tiempo en eso, porque es lo mismo. La ultraderecha, los neoliberales, los conservadores, los que no nos quieren, los que pagan la publicidad, los malos. Esta cantaleta de propaganda. Sigue la propaganda. Es que esa va a ser, tenemos 7 años de propaganda y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 que es típico también de todos aquellos que han podido ver documentales de los países autoritarios o que han podido estar allá, o de países del este, cuando la división de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 bla. Y en el metro oía la voz de Obrador, ¿no? En el metro de la Ciudad de México, como en cualquiera de esos países, ¿eh? Como en Cuba, como en cualquiera de esos países. Bueno, luego en el informe, pues nada, no apareció absolutamente nada, la misma cantaleta, vamos muy bien, maravillosos, cómo es que somos tan buenos, cómo es que somos tan positivos, ni un milímetro de autocrítica, pero ese sensacionalismo, ese triunfalismo sensacionalista que dice nosotros somos maravillosos, del tamaño de aquella mentira de ya estamos mejor que Dinamarca, gritada por el sátrapa en pleno Zócalo de la Ciudad de México. Así Sheinbaum se atreve a decir que ellos son maravillosos, que no hay ningún problema, que todo va muy bien. En general, para no entrar a darte los detalles que son realmente molestos, realmente a mí me parece que ese grado de mentiras generan un asco ya que debería ser prohibido, dicho en otras palabras, que es demasiado. Pues. Pero bueno, eso fue lo que hicieron. Y luego, el 10 de septiembre,
explota la pipa de Iztapalapa. Y tú dirás, bueno, pues eso no es tan importante dado toda la gravedad. Bueno, es importante no solo porque murieron 32 personas, más de 100 heridos, quemados, muchos de ellos para el resto de su vida, no solo por eso, sino que eso, vas a decir, me van a decir los seguidores de estos cegados de los obradoristas, es que entonces ahora vas a decir que explotó la pipa por culpa de ellos. Bueno, está la discusión de si era el mantenimiento del pavimento o no, ¿verdad? Que estos son pésimos para el pavimento, porque todo ese dinero no lo gastaron en eso, todo ese dinero lo metieron en obras donde pudieran sacar dinero. Acuérdate que la corrupción de las obras públicas ha sido siempre, y ahora inmensurable, la mejor forma de robar para los malos servidores públicos. Por eso ellos hicieron estas mega obras faraónicas y ahí robaron y robaron y robaron, lo que todavía no tenemos una idea clara, pero sabemos que es muchísimo. Pero lo que sí encueró, lo que sí desnudó lo de la explosión de la pipa de Iztapalapa fue lo que hemos gritado a todas luces y ellos quieren seguir ocultando, los del gobierno. Es las limitaciones del sistema de salud, el desmantelamiento del sistema de salud. Despedazaron el sistema de salud. De esos 32 muertos, la mayoría murieron en los hospitales porque no había forma de atenderles, porque no tenían cómo. Una vez más, ¿a quién creen que joden primero estos de la 4T? Primero los pobres. A esos son a los que primero matan cuando el sistema de salud no sirve. A esos son a los que primero matan cuando la delincuencia organizada recluta a sus hijos menores de edad. A esos son los que primero matan cuando hay algo como la pandemia, que esos fueran los que se morían en los hospitales de salud no equipados. Y muchos otros ejemplos muy desafortunados de esto precisamente, de esa tragedia de los más de 32 muertos y más de 100 heridos. Luego, en ese mismo mes, en septiembre, detuvieron a Bermúdez, el de la barredora, y entonces empieza toda esta noticia a girar por el mundo. Rarísimas dos aterrizadas que tuvo el avión que lo traía desde Paraguay, donde lo agarraron en Bogotá primero. Recuerden que en Colombia gobierna este señor guerrillero, asesino, súper comunista, ¿no? Muy identificado. Es más, es el que dijo, por él nos enteramos 3 veces de que Sheinbaum era guerrillera del M-19, en el que él estuvo también, de este movimiento guerrillero 19 de abril, el M-19 colombiano, que mató mucha gente en Colombia, reclamando un fraude electoral. Así empezó y mató muchísima gente, y Sheinbaum era integrante en la clandestinidad, como lo dijo Petro, de SM-19. Así, esa fue una de las grandes noticias también, pero eso fue desde el año anterior. Pero ahí estuvo muchísimo tiempo parado y luego para en Tapachula el avión y ya luego por fin llega a México el de la barredora. ¿Y qué es lo que se especula? Que yo no tengo ninguna duda de que eso era posible, que ahí se entrevistó con enviados de Adán, con Adán, con enviados de Obrador, el propio Obrador, no lo sabemos, en Tapachula, Chiapas, o en Bogotá con los enviados del gobierno de Sheinbaum con Petro. ¿Por qué? Porque son cómplices, se tapan sus cochinadas, se tapan sus crímenes. Y ahí pudieron haber arreglado cualquiera de estas cosas, ¿no? Bueno, entrégate, pero chitón, no digas nada porque ahí está tu familia de por medio. Y ya vas a salir en 5 años, te vamos a hacer millonario. Ese tipo de cosas que entre mafiosos es muy común. Y eso es lo más probable que haya habido. Bueno, pero en ese mismo mes, no se te puede olvidar, explota el escándalo de la Secretaría de Marina. Los menos corruptos en la historia de México, la Secretaría de Marina. 600,000 millones de pesos con los hijos de Obrador, Morena, la gente de Sheinbaum, Obrador, todos metidos hasta el cuello en un robo de 600,000 millones de pesos al erario, al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Nunca, ni en la historia de los 80 años de la oposición, se habían robado 600,000 millones de pesos. Ni todos juntos, ni juntándolos. 600,000 millones. Acuérdate cuál era
el escándalo más sonado históricamente, la estafa maestra de Peña Nieto. 6,000 millones de pesos. Estos son 300,000 millones de pesos. No robar, no mentir y no traicionar, decían estos desgraciadísimos infelices. 300,000 millones de pesos. Imagínense. 2 veces 600,000 millones de pesos. Pasó de 6,000 millones de pesos en la estafa maestra a 600,000 millones de pesos. Esas son las dos cantidades que encontramos. 300,000 millones de pesos que se encontraron y 300,000 millones de pesos. 600,000 millones de pesos en toda esta operación en más de 10 puertos importantes del país con tomadores de decisiones morenistas del más alto nivel, ligas a los hijos de Obrador, toda una porquería. Esto es una marca que superó a su propio robo. Pasamos de la estafa maestra de 6,000 millones de Peña Nieto a Segalmex, aquellas tiendas para dar de comer a los pobres. Ahí se robaron 20,000 millones de pesos ya Morena. O sea, el escándalo más grande era estafa maestra, 6,000 millones Peña Nieto, 20,000 millones robar las tiendas de los pobres de Segalmex ya con Obrador. Y luego 600,000 millones de pesos. Perdón por el énfasis, pero es que si eso no nos indigna a todos, ¿qué es lo que nos va a indignar? O sea, toda la Secretaría de Marina son 80,000 marinos y eran los que presumíamos en todo el mundo. Miren, estos sí son un cuerpo de élite, tienen sistemas de inteligencia, están bien entrenados, son éticos, tienen integralidad. Y el ejército son 300,000 militares, entonces es más difícil, puede ser más penetrado. Están hasta el cuello todos. Y eso fue lo que hizo Obrador. Los prostituyó, los emborrachó, los drogó de dinero para que hicieran todo esto y estuvieran de su lado, precisamente, y los protegieran, ¿no? Entonces, bueno, luego, en ese mismo mes, pasan las lluvias y los ríos se desbordan. Veracruz es un caos, Puebla también, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Ahí hay 85 muertos, más cientos de heridos. Hasta ahorita está derrumbado Poza Rica, por ejemplo, y muchos de estos 5 estados de la República. Y otra vez, no es culpa de los sátrapas de Sheinbaum, Morena y Obrador. La lluvia, no, es la reacción que tuvieron. Es la falta de prevención. Otra vez como cuando lo de Acapulco, ¿te acuerdas? ¿Se pudo haber evitado tanta desastre? Claro que se pudo haber evitado. Pero ahí están hasta ahorita con los escombros, ahí entre la suciedad y todo, cientos de personas. La reacción otra vez, pésima, negativa. Pues claro, se acabaron con el fondo de desastres en lo nacional y en lo local. Acabaron con todo. ¿Por qué? Porque ese dinero es el que nos vamos a robar, nada más que inventar cómo hacerlo. Y por eso las obras y por eso todas estas locuras que ya comenté. 5 estados de la República. Y de ahí nos pasamos a noviembre, en donde el 1 de noviembre, el primer día de noviembre, el día de Todos los Santos, matan a Carlos Manzo, a este alcalde que llegó por la vía independiente, que había sido morenista como diputado federal, que ya los conocía, que los rechazó, se fue como candidato independiente y ganó la alcaldía de Uruapan, y había sido muy extrovertido, muy cuestionar, muy solicitando apoyo federal, cosa que le negaron, y esta es una de las cosas del poder usado como lo usan estos sátrapas de Morena. No te voy a apoyar porque si te apoyo vas a crecer políticamente y yo no te voy a ir a apoyar, aunque te maten. Y lo mataron. Recuérdense que Carlos Manzo iba en las encuestas para gobernador de Michoacán hasta adelante. Entonces estos dijeron, no hombre, pues si yo voy como secretario de Seguridad Pública, voy como presidente a ayudar a Uruapan, aunque los estén matando, porque acaban de matar al líder Limonero, ¿se acuerdan? De apellido Bravo. Si yo voy, pues lo voy a hacer más grande y todos los medios van a notar al alcalde de Uruapan. No, yo no lo puedo hacer más grande. Y lo matan. Y lo matan, ¿quién creen?
Pues ellos, su porquería, sus mafias ahí, el gobernador es un mafioso, todos son unos mafiosos ahí en Morena en lo nacional. ¿Quién lo mató? Es lo de menos, lo mataron ellos. Y las reacciones todavía después de eso. No, todo lo que pasó con Manso, pero lo de Manso lleva a una cosa muy interesante, que es la manifestación convocada por jóvenes. Una convocatoria de la generación Z que nació en redes 3 días antes, todavía no sabíamos, todavía no habíamos medido si iba a poder ser exitosa, no, 4 días antes. Y ya luego ya se vio. ¿Por qué? Porque no había organizaciones declarando estamos atrás, simplemente empezaron a convocar por redes, empezamos a retuitear, a reconvocar, a mandarlo por las Instagram y por Facebook y por todos lados, y empezó a cuajar, empezaron a sumarse otros movimientos. Esa marcha tuvo un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque exhibió a estos criminales como lo que son, unos intolerantes, apaleadores, totalitarios, controladores, autoritarios. Las patadas a ese joven en la cabeza de 3 policías al mismo tiempo, ¿se acuerdan? La señora a la que llevaban arrastrada por los pelos entre 3 policías. La otra señora que por los calzones y el pantalón la jalaron por toda la plancha del Zócalo. No. Los golpes a los jóvenes, la niña desangrada de la nariz, como unos represores, y fue nota mundial. Ese fue el gran éxito de esa convocatoria de la marcha. Exhibir a estos sinvergüenzas sátrapas, cómo pusieron las vallas, cómo pusieron las barricadas de concreto, cómo tiraron gas lacrimógeno a toda la zona donde venían entrando las familias, cómo cerraron las calles para que solo entraran por una sola calle y ahí caían las bombas de gas lacrimógeno, cómo sacaron al bloque negro a apalear gente y a tirar, a provocar. Esos son. Y luego vino la manifestación, entre comillas, de acarreados de ellos, manifestación entre comillas, que nos costó millones y millones de pesos, y ahí no hubo bloque negro, ahí no hubo vallas, ahí sí pusieron la bandera de México, en la de nosotros no estaba, en la manifestación, en la ciudadana, ahí no hubo golpes, no pusieron las barricadas de concreto tampoco, son una farsa, son una porquería, ellos son los que hicieron todo eso. Bueno, y si eso fuera poco, ¡zas! Les explota el escándalo de Miss Universo o Mister Universo. Rocha Cantú, este enorme criminal que controlaba el 50% del Miss Universo. Y el otro 50% lo controlaba una tailandesa que también es una criminal y también la está persiguiendo la policía por todos lados. 2 criminales llevaban el concurso de Miss Universo. Y este criminal, el mexicano, está toda la discusión de si los 2,000 millones de pesos de contratos que tiene salió del departamento del área de Pemex donde estaba el papá de la Miss Universo. Toda esa discusión, y si luego renunciaron 3 de los 9 jueces diciendo que eso era una farsa, y luego sale el atarantado de Rocha, que es un bruto, diciendo ¿cómo le vamos a dar a Miss Costa de Marfil, la muchacha aquella muy guapa negra de Ivory Coast, de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil? ¿Y cómo se lo vamos a dar si tiene que tener visa para 175 países? No, eso no puede ser. Y nunca se dio cuenta que estaba diciendo que de las finalistas, por simples trámites burocráticos, no podían ser. Entonces, que una de las ventajas de la que ganó era que ella sí podía sacar visa más rápidamente. O sea, y que eso estaba bien en su entender. Es una de las cosas donde nos dimos cuenta que estaba loco. Pero luego nos damos cuenta de que ese tipo trafica con armas que matan en México. Mete armas a México por el sur del país. Recuerden que las armas gringas entran por el norte. Las gringas antiguas y las rusas y las del mercado de las guerras viejos de Centroamérica y Sudamérica entran por Guatemala. Y ahí es precisamente por donde las estaban metiendo este sinvergüenza. Pero además es narcotraficante, trafica con drogas. Y además roba huachicol. O sea, roba gasolina y petróleo del gobierno de México, del petróleo de todos los mexicanos. Y luego nos enteramos que invadía terrenos y propiedades que no se veían muy cuidadas y se quedaba con ellas. Todo un criminal. ¿Y de quién creerá amiguísimo? ¿De quién creen ustedes que era amiguísimo? De la 4T, de Morena. ¡Claro!
con ellos y ahí, por eso quitan al fiscal Gers Manero, que era muy cómodo para Obrador y para Sheinbaum, pero él andaba haciendo sus investigaciones como para protegerse él. Y ahí salían los hijos de Obrador metidos hasta el cuello. Entonces, demasiadas casualidades, ¿no? Ahorita ya sabemos que esa corona fue entregada por el narco, por los traficantes de armas, por los que roban huachicol y por los invasores. O sea, haz de cuenta que el Chapo Guzmán, en su peor versión, porque el Chapo no hacía todo eso, es nada más un negocio, este sí hace muchos negocios ilegales, criminales. Ese fue el que entregó la corona, apoyado 100% por Morena, porque ya era testigo protegido cuando fue a poner la corona. Y para ser testigo protegido, recuerden, queridísimas amigas y amigos, tienes que declararte culpable de todos esos delitos. Es un criminal, hombre, un asesino. Ese fue el que coronó en Miss Universo. O sea, está terrible por donde lo veas, por donde lo veas. Y eso, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, pues Miss Universo es una mafia, pues, ¿no? Estaba controlado por mafiosos, para decirlo más exacto. Entonces, espero que nos vayamos a dar cuenta, que vayamos a saber realmente quiénes son todos los morenistas que trabajaron con Rocha Moya en todo ese ensamblaje, en todo ese andamiaje de crimen que él tenía. Y además en el sureste del país, donde gobernaba Adán, donde gobernaba el cuñado de Adán, donde gobierna Morena en Yucatán y Quintana Roo. O sea, están hasta el cuello en todos los crímenes, ¿no? Desafortunadamente eso es, ¿no? Bueno, luego viene en ese mismo mes el Mundial, ya ahora en diciembre, y entonces Trump, que nunca había querido ver a Sheinbaum, pero ni en pintura, porque es la realidad. Ya te lo comenté ahorita, es la primera vez que un presidente de México se tarda un año en ver a su vecino más importante. Un año. Pero no fue así, ¿eh? Hay otros, Milei lo vio en la misma toma de posesión. O sea, hay presidentes que tienen una comunicación con él muchísimo mejor. Simplemente la detesta porque es comunista. Punto. Tiene que disimularle y así, habla por teléfono, pero de verse, pasar tiempo, convivir, aprender juntos, reflexionar, olvídate. Eso es clarísimo, clarísimo. Y más por sus alianzas con las dictaduras. Entonces, Sheinbaum, Obrador y Morena se han aliado con los enemigos de Estados Unidos y de Trump. Si nosotros somos aliados, somos vecinos, somos socios, yo digo que somos amigos. El otro día alguien me dijo, oye, yo eso no creo que seamos amigos. ¿Por qué no? Es que ellos solo defienden sus intereses y nosotros no, los mexicanos no. Voltea, pregúntale a Guatemala cómo nos llevamos con ellos. Nadie sabe nada de Guatemala, hombre. Yo soy de Tabasco, he ido a Guatemala varias veces, pero la gran mayoría nunca volteé a Guatemala, de todo México. Hombre, por favor. Pero en Estados Unidos hay 2 millones de gringos viviendo en México. Hay 40 millones de mexicanos y ascendencia mexicana viviendo en Estados Unidos. Tenemos 3.500 kilómetros de frontera. Yo estudié la maestría allá gracias a una beca. Hay miles de mexicanos que hemos estudiado allá, miles de gringos que han venido a estudiar acá. O sea, hay una relación y tenemos amistad. Yo tengo muchos amigos allá. Sé de muchos gringos que tienen amigos en México. O sea, es que defienden sus intereses y nosotros también, ¿eh? Es como con tu vecino. Puede ser vecino de casa, puede ser amigos y pueden ser aliados y se pueden llevar bien. Oye, pero si ya tu perro vino y defecó aquí 3 veces, oye, pues componga al perro. Es que está defendiendo su lugar. Bueno, cada quien defiende su país y en eso podemos ser amigos. Y yo creo que lo somos. Entonces, en ese sentido, oye, pero no es que de repente llega un gobernante loco a Texas y le hace daño a los mexicanos. Bueno, si eso pasa, igualito que con mexicanos lo podrían hacer allá si la parte poderosa fuéramos nosotros, o la más poderosa. Bueno, entonces, un handshake, un saludito de 10 minutos y adiós. Lárgate, Sheinbaum. Así, desafortunadamente, tenemos presidentes que son para nada respetados en el resto del mundo y con nuestros socios mucho menos, ¿no? Y eso es terrible, terrible. No es nada positivo
para nuestras relaciones internacionales ni para el bienestar de mexicanos, hombres y mujeres en nuestro país y tampoco en Estados Unidos, por supuesto. En diciembre también empezamos con un coche bomba. ¿Se acuerdan? En Coahuayana, Michoacán, ¡pum! Coche bomba enfrente de una oficina de la policía, de un cuartel de la policía. No es terrorismo. Es que pobre García, hombre, este García Harfuch, el policía, ya lo ponen a negar todo. Él salió a decir que no era un acto de terrorismo porque había 2 personas adentro del carro. Entonces, ¿por qué 2 personas pondrían un carro lleno de explosivos enfrente de la policía? Pero es que hay 2 personas, entonces ya no fue terrorista. Y no se le pudo haber activado activada la bomba antes de los explosivos, antes de que ellos quisieran. Pero como ya hay 2 personas, ya no es terrorismo. Es querer taparle los ojos al macho a lo bruto. Pero lástima que este señor García, digo, yo no le creo para nada, ya les he dicho muchas veces, él era el segundo de García Luna, y García Luna está preso por narcotráfico en Estados Unidos. Esta es la misma porquería, nada más que lo adoptaron los de Morena. Entonces ya sabes, a esos le quitan los pecados y los vuelven virginales, los vuelven santos. Pero para mí es un sinvergüenza igual que todos los demás, y lo pusieron a decir que Rocha no tenía ningunos nexos con la delincuencia y que no se sabía. Por favor, ya era una cosa evidente. Bueno, así lo pusieron también a decir que no era un atentado terrorista, pero pues ya está haciendo lo que le diga Morena, lo que le diga la jefa, como parte de esta propaganda terrible para hacerle creer a los mexicanos que no existe ese país en desgracia, ¿no? Ojalá. Pero bueno, y así llegamos a hoy. 241 pasajeros en el descarrilamiento del tren interoceánico. Hoy se descarriló en Oaxaca. Estas maravillas que hacen ellos, ¿verdad? Los que no le dan mantenimiento, todo lo hacen mal con las patas. No fue el Tren Maya ahora, esa es una noticia. Ahora fue el pedazo de tren interoceánico que han hecho. Es una cosa curiosa. ¿Por qué al tren interoceánico, que es el único de todos esos proyectos faraónicos de la refinería de El Chaifa o el Aeromuerto, esa porquería que hicieron donde remodelaron un aeropuerto militar y nos costó 500,000 millones de pesos, la refinería que no refina y el Tren Maya, esos 3 costaron 500,000 millones cada uno y no sirven para un carajo. El interoceánico, que es un proyecto que tiene 50 años que se quería hacer, medio lo hizo Obrador en algunas partes, pero a ese nunca lo anunciaron, nunca nada. Dicen algunos de los analistas más metidos en el tema de la droga que es porque se lo están usando para el tráfico de las drogas del Pacífico al Golfo de México y viceversa. Pudiera ser porque pues, de ese no sabemos nada, y es al que Obrador nombró a su hijo Gonzalo, Bobby le dicen, sí, que ya salió en escándalos de corrupción antes, lo nombró el supervisor de ese proyecto en lo particular. O sea, él quería que su hijo, que no tiene absolutamente ni idea de infraestructura, ni de construcción, ni de trenes, que vigilara ese proyecto. Y estos son los que están metidos hasta el cuello en huachicol, en narcotráfico y en tráfico de armas con el de Miss Universo. Entonces, rarísimo. Pero bueno, el caso es que se descarriló, como todas las porquerías que hacen estos sinvergüenzas, porque son mal hechos, porque no pagan mantenimiento, porque se lo roban, o lo maicean, que es parte de robárselo en este soborno que le dan a varios millones de personas con 3,000 pesos mensuales, y mientras ellos se roban todo lo demás, deshacen todo lo demás, acumulan poder para controlar todo lo demás. Ahora, ese es el año. Para mí esas son las cosas que pasaron muchísimas más, pero para mí esas son las cosas que marcan este 2025 y tienen relación íntima con el rumbo que va a llevar el país. Ahora déjame comentarte algo que para mí es importante. Las grandes mentiras más útiles para la propaganda de la 4T. Aquí solo son 2. Pero para mí en este año
desde que empezaron hace 7 años, es propaganda. Acuérdate, la propaganda es ponerte la información de acuerdo a lo que ellos creen que tú debes escuchar y de emisores que tú les puedas creer. Entonces, la primera, bajaron 38% los homicidios del país. Eso te lo he dicho muchas veces, lo hemos comprobado muchas veces. Nosotros en la fundación que presido dábamos seguimiento a los crímenes de alto impacto, por eso analizábamos qué fiscalía de qué estado podía estar alterando las cifras y es relativamente fácil comprobarlo. Bueno, eso lo hicimos a nivel nacional y es una farsa. Te están escondiendo los homicidios dolosos, que son los que todo el mundo sigue, con los homicidios culposos, que es como si no hubieras querido matar a la persona, pero la mataste. Dolosos a propósito, culposos no a propósito. Entonces esconden los dolosos en los culposos y esconden los dolosos en crímenes contra la vida. Esa es una marihuanada que se inventaron estos desgraciados farsantes y ahí los esconden también. Y por si fuera poco, en los desaparecidos, que eso tampoco nadie lo vigila. Entonces, tienen 3 casillas más en donde esconder homicidios dolosos y meterlos en homicidios culposos, en delitos contra la vida y en desaparecidos. Terrible. Entonces encuentras muy fácilmente, y lo puedes checar hoy mismo, encuentras que hoy mataron a 45 nada más. Bajaron de 90 a 45. ¡Qué gran logro de la 4T! No, hay 45, pero hubo 90 asesinados. Hay 45, pero hubo 100 asesinados. Hay 40, pero hubo 110 desaparecidos. Entonces, son 110, 120 asesinados diarios lo que están ocultando. Es un maquillaje de cifras, pero eso es buenísimo para la propaganda. Porque ¿quién te lo dice? Me lo dice el INEGI, al que ya controlan ellos. Y el INEGI está haciendo lo que hacen en muchos sistemas totalitarios simulados. Te dicen la verdad durante 6 meses, por ejemplo, en el año, y de repente viene el dato de si bajaron los homicidios y ahí te dicen una mentira. Pues no puedes dudar, pues todo el año nos ha dicho, pues esta es verdad también, sí, pero la que sirve para la propaganda gubernamental es esa mentira de los 6 meses, esta de que bajaron los homicidios. Pero es que también te lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y quién controla eso? Morena, el gobierno. Y totalmente, ellos, completamente. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Pues bajo 38. Ya coinciden el INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues son los mismos. Antes, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos opinaba sobre eso. Pero ahora, que está completamente controlada con esa señora que es una piedra, como su apellido lo dice. No sirve para nada. Hacen daño terrible al país. Entonces controlan las instituciones que te dan la información y esa es la propaganda. La acomodan toda para que tú escuches lo que quieres escuchar. Ya no hay homicidios. Oye, pero si todo el día están matando gente y si todo el día desaparecen gente, sí, pero ya no hay. Y entonces algún periódico amigo de ellos lo reproduce a nivel internacional, como el Russia Today, y entonces se vuelve una nota que ya no hay homicidios en México. Ya no hay secuestros. Hay 100,000 secuestros al año en este país, ¿no? Pero bueno, la otra gran mentira útil para la propaganda del gobierno es sacamos a 13 millones de personas en pobreza. Claro. ¿Por qué es útil? Porque justifica todo el maiceo de control electoral que están haciendo para eso, para ganar elecciones, que ya las tienen dominadas por todos lados, pero empezaron por ahí. Luego se quedaron con el Instituto Nacional Electoral, luego con el Tribunal Federal Electoral. Ellos ya pueden decirte lo que sea sobre las elecciones, pero primero empezaron con maiceo. Entonces, la justificación perfecta, es decir, salieron 13 millones. Todo el robo que hemos hecho, todo el maiceo electoral que hemos hecho, todo lo que ha hecho Morena funcionó. Sacamos a 13 millones de personas de pobreza. Y lo único que hicieron fue eliminar al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, que se llama Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo. Lo eliminaron y era el contrapeso del INEGI para realmente ver con un patronato independiente. Eran académicos que pertenecían a diferentes universidades, pagados por diferentes universidades. Independiente, el contrapeso del INEGI, que es completamente gubernamental, pagado por el gobierno,
y hacían ese contrapeso. Decían, no, INEGI, por aquí no, por acá ya, por aquí sí. Eso lo quitan al Coneval, queda solo el INEGI, cambian la forma de medir la pobreza y de repente salieron 13 millones. Estadísticamente sacaron a la gente de la pobreza. Cambiaron preguntas, cambiaron la forma en que se hacen, sacaron 13 millones. La mejor propaganda, ¿por qué? Porque ahora eso justifica todo. Imagínense si yo pensara que realmente hubieran bajado el 38% de los homicidios y hubieran sacado 13 millones de personas a la pobreza, yo me voy de aquí de rodillas hasta la catedral, hasta la basílica, le pido perdón a Obrador, a Sheinbaum y a toda esta bola de criminales y me afilio a Morena en ese momento. Pero esto es falso completamente. Es una farsa. El país ha crecido 0%. ¡Cero! No puede ser, no existe ninguna posibilidad. Y hay 50 millones de personas sin acceso a la salud. Ya había 20, que era gravísimo. Estos criminales le quitaron 30 millones. A 30 millones de personas le quitaron el acceso a la salud. No solo no compusieron para que 20 millones tuvieran acceso, lo ampliaron, robándose el dinero del INSABI y quitando el Seguro Popular a 50 millones de personas sin acceso a la salud. Las grandes mentiras más útiles para la propaganda de la 4T. Recuerda, es propaganda, no es publicidad, es propaganda. Lleva un contenido ideológico para que tú creas lo que te están diciendo en base a mentiras que tú no puedes comprobar. Porque un ciudadano común no puede comprobar si es cierto o no que salieron 13 millones de personas en pobreza. Un ciudadano común no tiene las herramientas para entender si realmente bajaron 38% los homicidios. Simplemente te bombardean con esa nota y te vas quedando. Y la reproducen los jilgueros pagados de las televisoras y de los periódicos oficialistas. Hay unos que no, pero la mayoría que sí, y te lo están diciendo. Bajaron 13 millones, bajaron 13 millones, bajó el 38%, ya no hay homicidio. Oye, pero si me están robando, asaltando y matando, pero ya bajó, hasta que alguien se lo cree. Y muchos se lo creen, desafortunadamente. Las dos mentiras más útiles para la propaganda de la autodenominada 4T. Esas son. Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí positivo? Algunas de las cosas positivas que pasaron en el año. Bueno, el nombramiento de un papa, porque es independientemente de la religión que tengas. Es un líder de una de las religiones más grandes del mundo, de 1.500 millones de católicos, que influye mucho en México y en América Latina. Por eso me parece que vale la pena mencionarlo. Un papa nacido en Estados Unidos, pero con nacionalidad peruana, con desarrollo de su jerarquía eclesiástica en Perú, en América Latina. Y eso me parece muy interesante. Y ha tenido hasta ahorita un posicionamiento prudente, pero firme en temas tan delicados como la invasión Rusia a Ucrania o el conflicto, gravísimo conflicto entre Israel y Palestina, con los ingredientes que conocemos de complejidad. Y bueno, el tener que hacer lidia con un dirigente en Estados Unidos, un líder político en Estados Unidos, como lo es Trump. Entonces, pero eso me parece que va a sumar a lo positivo dentro de todas estas inquietudes. Y aterrizándolo a México, ¿cómo me parece que viene el 2026? Bueno, sin duda de retos, un mundial muy polémico en medio de exorbitantes precios para nuestro país, sin selecciones importantes mundiales internacionales viniendo a México, con una agravante de molestia ciudadana. Ya hemos visto las amenazas que han hecho varios grupos de la sociedad en contra del mundial en caso de que el gobierno siga con su nefasta actividad a favor de la delincuencia organizada, por ejemplo, o con esto de la escasez de las medicinas. Entonces, ahí va a ser muy interesante ver en este mar de inseguridad cómo se dan las cosas con ese mundial. Esa es una expectativa interesante. Pero en lo personal, en lo familiar, a mí me parece que el reto va a ser importante. Hay que
diversificar ingresos, tienes que ver cómo te haces un poco más de ingreso. Hay que cuidar el ingreso de tu familia, el tuyo, de si eres hombre, si eres mujer, cuidar esa diversificación. ¿De dónde me está entrando el dinero? ¿Qué tan segura es la fuente que tengo para que ese dinero entre? ¿Cómo le hago para recibir un poco más, aunque sea de una manera informal? ¿Cuántos de mis hijos, si somos 4, cuántos están trabajando? Los que no estén trabajando, que trabajen, porque viene un año de retos. ¿Cómo ahorro? Pero no nada más ahorro. ¿Cómo hago que el dinero que tengo crezca un poco más? ¿En qué puedo invertir sin correr riesgos? ¿Corro riesgos en el banco como mínimo o compro y vendo cosas? ¿Cómo le hago para poder lograr algún beneficio extra? ¿Cómo aprendo más? ¿De qué puedo aprender más? ¿De tecnología? ¿Me sirve que aprenda de tecnología? ¿Me sirve que aprenda de contabilidad? ¿Me sirve que aprenda a administrar? ¿De qué sirve? ¿Sirve que aprenda otro idioma? ¿Cómo puedo sacar un poco más de dinero y puedo fortalecerme más? ¿Cómo puedo cuidar más la empresa para la que trabajo? ¿Cómo puedo levantar la mano para ganar más? Tenemos que hacernos más sólidos. Y en lo político-social, ¿a qué gremio pertenezco? ¿Me meto a un partido político? ¿A qué gremio? ¿A qué asociación? Soy ingeniero civil, me meto al colegio de ingenieros civiles, trato de opinar más, trato de que se compongan y tengan opinión. Participo pues soy ama de casa, participo en la Asociación de Amas de Casa de la Colonia. Soy estudiante, participo en la Asociación Estudiantil, en la Federación de Estudiantes. Hago una asociación civil registrada o no. No tiene que estar legalmente constituida, con 5 o 6 de mis amigas y amigos, y ponemos una preocupación porque nos preocupa mucho la seguridad de mi colonia, o nos preocupa mucho el alumbrado de mi fraccionamiento, o me preocupa mucho la baja calidad de la educación en la primaria de nuestros hijos, y nos enfocamos a hacer ese tipo de cosas, pero también tenemos una opinión y no estamos solos. No estoy sola. Una mujer cuestionando cosas, no estoy solo, un hombre cuestionando cosas, somos un grupo, somos un gremio, somos una asociación. Eso también nos protege. Y hay asociaciones también de cómo crecer mi pequeño negocio, cómo me hago más fuerte como emprendedor, ya sea que sea informal, o sea que sea ambulante o no. Pues tengo un puesto de hot dogs, ¿cómo le hago para hacerme más fuerte? En otras palabras, agremiarte, asociarte, juntarte a otras y a otros, nos hace más fuerte a todos. Y este 2026 tenemos que estar más fuerte todos. Tenemos que ver por dónde obtenemos más ingreso. Recuerden, el crecimiento es cero. Cero. No va a haber más dinero. Y están tirando el dinero a borbotones y están queriendo sacar en todo tipo de impuestos dinero, los del gobierno. Entonces, tú necesitas conseguir más dinero del dinero que ya hay. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y proteger el tuyo. ¿Cómo le hacemos para diversificarnos en familia? Y si estoy solo, ¿cómo le hago yo para diversificarme? ¿Cómo puedo ingresar más y cómo puedo gastar menos? Porque el año va a ser un año complicado, va a ser un año difícil, pero siempre hay opciones, ¿eh? Estudia más, aprende más, trabaja más, comprométete más, levanta más la mano, que haya un poco más de remuneración y que te asegure que la que ya tienes está precisamente a salvo. Porque vienen momentos difíciles, momentos cuestionables, momentos de tormenta, en todos los sentidos. Por eso creo que hay que prepararnos. Pero no es una cosa, va a ser una tormenta, tampoco es una cosa de una crisis terrible, que la hay en el gobierno, que la hay en la situación de seguridad, que la hay en el malestar social, pero tú como ente, tú y tu familia, podemos hacernos más fuertes, podemos hacernos más sólidos. Diversifica tus relaciones, revive tus relaciones en otras ciudades del país, si las tienes en otros países también. Mantén esa comunicación, entérate de qué están pensando ellos y ellas, entérate qué están haciendo allá, cómo se están diversificando ellos. Entre más información tengamos, entre más opciones tengamos, mejor. Así que ánimo, 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 que viene difícil, pero tenemos con qué. México es un país muy grande, México es un país muy diverso, muy rico. ¿Nos puede pasar lo que le pasó a nuestros hermanos queridísimos de Venezuela? Sí, claro, pero sí, basados en la experiencia de ellos,
basados en experiencia de otros países como Argentina, como Ecuador, que ya lo han vivido, como Cuba o Nicaragua, que lo están viviendo, podemos salvarnos de esta, podemos hacernos fuertes nosotros y hacer fuerte al país. Así que yo por eso soy optimista con bases, ¿eh? Acuérdate que soy economista y siempre dicen que los economistas, esa es la broma, ¿no? Dicen, es que un economista se pasa el 50% del tiempo adivinando lo que viene, diciéndote lo que va a pasar en el futuro, y el otro 50% justificando por qué no pasó. No, bueno, no así, pero sí creo que vienen tiempos muy complicados y eso creo que todos lo podemos ver, pero también creo que nosotros podemos equiparnos, que podemos fortalecernos como individuo, tú y tu familia, hombre o mujer, o con tu sociedad inmediata, con tu grupo inmediato. Y de esa manera vamos a ayudar muchísimo a México si estamos agremiados, si estamos participativos, si estamos defendiéndonos a nosotros mismos, a nuestra familia, lo que le conviene realmente a la familia. Éticamente e integralmente lo que le conviene a mi familia. No nada más lo que le conviene a mi familia para joder al otro, ¿eh? Ahí hay un trabajo enorme que hay que hacer en nuestro país de ser más íntegros. Podemos defendernos mejor nosotros y defender a los que están alrededor de nosotros sin joder a nadie más. Eso es muy importante y creo que hay muchos mexicanos que afortunadamente lo entienden, hombres y mujeres en nuestro país. Pero eso es lo que yo creo que nos puede dar opciones muy viables para el 2026. Entonces pueden ser 12 meses complicados, pero pueden ser 12 meses complicados en donde podamos ir superando la ola difícil, la ola complicada, y eso depende de tu preparación personal y la de tu familia. Entonces, mientras más opciones, reitero, de crecimiento haya, mejor. Mientras más opciones para estar tranquilos con la gente que conoces, con tus amigos y amigas, con tu red de familiar, muy importante, con tu red familiar, con tu red de amigos dentro y fuera de tu comunidad. Eso puede ser muy importante, puede ayudar muchísimo a diversificarnos y a pasar esta tormenta. En síntesis, viene complicado, sí, pero no tiene por qué ser una crisis para nosotros si lo manejamos bien. Y bueno, está el viejo adagio, el clásico: en tiempos de crisis también es tiempo de oportunidad. Eso todo el mundo lo dice, pero cabe. Vale la pena mencionarlo, vale la pena decirlo. Reitero, yo creo que las ventajas que tiene nuestro país no las tiene nadie. Yo les he dicho, he trabajado y visitado 50 países en los 5 continentes y nunca he visto en ningún país toda la combinación de ventajas que tiene la República Mexicana. Eso es tiempo que lo sepamos todos, hombres y mujeres. Y entre más conscientes estemos de eso, más seguros vamos a estar de lo que podemos hacer. Así que ánimo, ánimo mexicano, ánimo mexicana. 2026 puede ser una cosa muy positiva para todos en el trabajo personal, el trabajo familiar y en el trabajo de cambiar a México. Porque estos sinvergüenzas, estos sátrapas, estos infelices, estos criminales de Obrador, Sheinbaum y Morena van a salir mucho más temprano que tarde. Así que ¡ánimo!